Vamos a ver, yo voy a hacer una apuesta. Bueno, no es una apuesta, una propuesta. Parecido, pero diferente. Si este episodio lo llegan a compartir 30 veces en las historias de Instagram, etiquetándonos, organizamos para abril un episodio en vivo en la cafeoteca. Y Juani ya va a estar de fijo cagado de risa. Saludos a Juan Ignacio. Porque no lo hemos dicho, pero lo organizamos. Si comparten este episodio 30 veces en las historias de Instagram, vamos a hacer un evento en vivo. Vamos a tratar de que sea un episodio compartible. Sí, totalmente compartible. ¿Estás listo? Ya. Ok, Alan. Siempre. Lo que estaba en mi mente últimamente es cómo... Me da risa cuando digo últimamente y luego mente. O en mi mente últimamente. Lo que ha estado rondando mi cabeza es la idea de que la sociedad en la que vivimos hoy, sobre todo en los últimos siglos, ha estado sobrevalorando la razón, provocando que los seres humanos de alguna manera alabemos el conocimiento por encima de la intuición. Y la intuición como un sentido más de la experiencia humana, que nos puede ayudar a sobrevivir, a asombrarnos, a conectar con más personas, etc. O sea, podemos lograr muchísimas cosas a partir de ir hacia adentro y dejar de prestar atención a las cosas que están afuera, encontrar la lógica de las cosas y etcétera. Sé que a lo mejor para algunas personas ya esto va a empezar a generar ruido porque amante del conocimiento y estar leyendo, sí. Y vos también. Pero bueno, vamos a desarrollar este tema que creo que por lo que hemos estado investigando por aparte, creo que tiene sentido. Hay una explicación filosófica que a su vez es una reacción histórica que hace que de este lado del mundo, del lado occidental, haya una primacía de lo racional, diríamos, utilizando categorías neurocientíficas del siglo pasado que ya luego fueron superadas, una preeminencia del lado izquierdo del cerebro respecto al lado derecho del cerebro. Y sin ser yo un historiador o un conocedor de la historia muy a profundidad, diría que el promotor de esta especie como de subrayo excesivo de lo racional es Descartes, precisamente. Y es Descartes quien... O sea, la apuesta filosófica de él era tratar de que nosotros nos mantuviéramos en el ámbito de lo que podíamos captar con nuestros sentidos, lo cual no es una idea que se le ocurrió a él. En Grecia vos te puedes encontrar pensadores mucho más, digamos, idealistas, otros más empíricos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en Descartes aparece esta idea de que, digamos, de que debemos ocuparnos de la realidad, de esta realidad, de esto que en teoría compartimos, ¿verdad? ¿Por qué digo que es una reacción histórica? Porque veníamos saliendo de un momento de la historia donde había como un deseo de vendernos la idea de que lo más importante era lo que estaba más allá de la realidad o fuera de la realidad. O sea, hay un momento en la historia entre el siglo V y el siglo XV que es llegado a considerar por muchos, le llaman The Dark Ages, es como el periodo oscuro del pensamiento humano, donde hay como una entronización del discurso religioso, particularmente el cristiano, que asegura que en realidad esto que estamos compartiendo yo diría de casi como de hipnosis colectiva, ¿verdad? De que entonces todo lo que tenía que ver con los sentidos estaba mal,
¿verdad? O sea, era como casi faltar a los designios de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, recordá que incluso, y los que vieron la película, el libro se llama, nunca he sabido si es El nombre de la rosa o En nombre de la rosa, pero es uno de los dos. Recordarán que ahí se subraya mucho la idea de que los sacerdotes de alguna forma rechazaban su cuerpo. O sea, lo sensual, es como... Lo sensorial. Claro, claro. O sea, un ser espiritual no debería ser distraído por lo que el cuerpo siente. Claro. Eso lleva a toda una serie de corrientes, digamos, yo no sé si llamarle espirituales a eso, pero bueno, donde casi había todo un set de ejercicios para mortificar el cuerpo. Faquíricos. Faquíricos del lado oriente y de este lado los ascetas, el ascetismo, ¿verdad? Que era el no sentir placer, el castigar el cuerpo. Entonces, bueno, viene todo este periodo del Renacimiento donde alguien se pregunta si ese es el camino. O sea, si hay que castigar el cuerpo para que surja algo más virtuoso en nuestro interior. Y aparecen un montón de pensadores a decir, no, quizás no se trata de eso, quizás se trata de más bien ponerle atención al cuerpo. Y por otro lado, olvidarnos un poco de lo que hay más allá de la experiencia que compartimos y a lo que le llamamos realidad, y más bien concentrarnos en la realidad. Vamos a dejar de poner en el centro de todo a la deidad como creadora y vamos a colocar ahí al hombre. Y el hombre en tanto ser racional. ¿Okay? O sea, es que no es cualquier hombre, es el hombre que piensa. Ajá. ¿Okay? ¿Verdad? O sea, porque... Que piensa racionalmente. Que piensa racionalmente. Lógicamente. Exactamente. O sea, el hombre que se va a apoyar en la ciencia. Ajá. ¿Verdad? O sea, ese hombre que ya no quiere saber nada de metafísica. Es ese hombre que dice, la metafísica es un retraso para el camino evolutivo del hombre. Para el avance. Sí. Sí, se empieza entonces a alabar más lo que tiene evidencia, lo que se puede comprobar científicamente. Diríamos que pasamos como de un platonismo y ahora estamos en un aristotelismo de nuevo, ¿verdad? Curiosamente, Descartes era creyente. Entonces es como interesante, digamos, que alguien que no tuvo ningún reparo en confesar porque tenía que hacerlo. Digamos que él creía en Dios y lo que fuera, pero sus textos, particularmente el discurso del método, que era como de 1600 y restico, tiene esta idea clarísima como de vamos a dedicarnos a la materia y a la materia que nuestros sentidos pueden captar. O sea, vamos a darle una primacía a la razón. Olvidémonos de todo aquello que no podamos acercarnos gracias a nuestras, digamos, hoy lo dirían, a nuestras capacidades cognitivas, ¿verdad? Pensalo, 1600 y restico quiere decir que nosotros, si queremos pensar que ya no estamos tan ahí, tenemos casi 400 años de estar viendo la realidad como lo que nuestros 5 sentidos captan, ¿verdad? Y esa idea es la que hace, por ejemplo, y lo digo con cierta propiedad, es la que hace que, por ejemplo, nazca la psicología. ¿Por qué, Jorge? Porque la medicina se quería encargar del cuerpo. Ajá. La medicina se pensaba, y creo que se piensa al día de hoy, y hay toda una discusión al respecto, no me quiero internar en ella, que la medicina es una ciencia. Y como tal, no puede dedicarse a los constructos del alma, a lo espiritual, a lo psíquico. O sea, todo eso son como leyendas urbanas que no vienen al caso, dirían los padres de la medicina moderna. Y ve que hacen que de alguna forma tenga que crearse un nuevo movimiento que a la postre se vuelve una profesión, un oficio, que es la psicología. La psicología hace 200 años no existía. ¿Por qué? Porque todo lo explicabas a partir del cuerpo. Si uno lee los primeros textos de Freud, y uno oye a un Freud jovencito diciendo, esta persona lo que le pasa simplemente es que tiene un desbalance orgánico. Y de ahí viene su histeria. Yeah. O sea, el primer Freud era un médico. Era un médico total, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente se empiezan a gestar a partir de él en mucho, donde él llega y se pregunta si hay algo más allá del cuerpo.
que eso para la comunidad médica vienesa era poco menos que una blasfemia. No hay nada pura, más allá del cuerpo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos un órgano que está en medio de las dos. Y revolucionaria, también empezó a permear esta idea de que el universo es una máquina. Y es una máquina que de alguna forma no tiene a nadie como operándola, ¿verdad? Porque además ve que en ese momento de la historia se gesta un movimiento filosófico que es el ateísmo. El ateísmo era una idea. O sea, el ateísmo era una idea y era también un deseo de que dejáramos de hablar de todo lo que no fuera algo que puedas captar con los sentidos. Claro. Francés particularmente. Los filósofos ateos más influyentes provenían en ese momento al menos de Francia. Entonces, ¿por qué inicio con este preámbulo? Porque el que vos y yo le demos tanta prioridad a los sentidos no es algo que nació de eso, ¿verdad? Sin embargo, que es lo que te contaba ahora, las filosofías orientales, de alguna forma, lo que te dicen es, no, o sea, hay todo un segmento de la realidad que usted no va a captar a través de los 5 sentidos, no importa cuántas horas se quede sentado viéndolo, de hecho, porque no hay que ver, no se ve. Empecemos de hecho, por ahí. Pretender captarlo a través de los sentidos es el obstáculo para accesar a ello. Exacto. O sea, digamos, lo que llamaríamos la iluminación, o ahora que lo mencionamos en el episodio pasado, esto que el Zen llama el Satori, es ese momento donde te das cuenta, que hay un más allá de los sentidos. Sí. O sea, como que descubrí la realidad real de las cosas, que no es la realidad que te dictan, pues estos como aditamentos que tenemos en el cuerpo como para tratar de construirnos una realidad. Entonces, hay una explicación. De hecho, hay un libro muy interesante de un neurocientífico que se llama El error de Descartes, por eso se titula como se titula, que es Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurocientífico que empieza a pedirnos que vayamos más allá de los sentidos, siempre desde el amparo de lo que sabemos del cerebro. O sea, él no está apostando por un esoterismo, sino hay cosas que aunque no las captemos con los sentidos, están sucediendo. Están sucediendo. Y eso nos hace enriquecer aún más la vida, porque, vamos a ver, ellos tenían como estos marcos sofisticados sobre su versión de la realidad, alabando más la parte racional, lo lógico y todo que ha permeado hasta la fecha. Lo que pasa es que las personas, cuando no se han cuestionado su forma de ver el mundo, simplemente arrastran sus entendimientos ambiguos para funcionar en la realidad. Sin querer, están sobresimplificando las cosas. Y estoy hablando de la sociedad en general, ¿verdad? Sí. Empezamos a ver el mundo como causa-efecto. Si yo hago tal cosa, va a pasar tal otra. No sé, a nivel de negocios, si yo llego y aplico este plan, voy a escalar el negocio y voy a obtener tanto. Empezamos a utilizar ciertos modelos matemáticos para tratar de descifrar el comportamiento humano, hablando de economía, y aplicarlo también al mundo de las empresas. Y se nos olvida que los seres humanos somos realmente complejos. Se nos olvida que estamos viviendo una experiencia no de cuerpo solamente, sino de cuerpo y mente, que es un sistema que se nutre del entorno, de las relaciones, de la información que esté viva en el momento en la sociedad, etc. Y entonces es como si de alguna forma estuviéramos poniendo un obstáculo para vivir una vida plena,
una vida al máximo. Cuando nosotros operamos desde la lógica, estamos tratando de reducir las cosas a la matemática. Y esto nos lleva a la rigidez, lo cual hace que entremos en estados que nos impiden vivir con bienestar, con armonía, con tener buenas relaciones, tener disposición ante las cosas, aceptar las cosas que no podemos controlar, etc. Y esto me parece que es muy importante tomar en cuenta para empezar a darnos permiso de experimentar más allá de lo que damos por un hecho. Más allá de el sentido común. Más allá de simplemente andar repitiendo lo que escuchamos alguna vez y nunca cuestionarlo. Te voy a contar una anécdota que para mí fue un momento clave en mi vida. Yo había venido valorando muchísimo el conocimiento, consumiendo libros a montones y alabando la razón por encima de cualquier otra cosa. Y empecé a notar una desconexión en mi mundo emocional y eso me llevó en el 2020 a darme más apertura para sentir. Pero eso no fue fácil, ¿verdad? Ya venía entrenado desde hace mucho tiempo para estar en el otro extremo, valorando más, como decíamos, el hemisferio izquierdo, hablando metafóricamente. No es que sea así, pero bueno, esa es la metáfora que vamos a utilizar. 2020, cuando cumplo 35 años, hace 2 años, 2022, o sea, me tomó 2 años llegar a esta realización. Estaba en la montaña con unos amigos. Estaba celebrando mi cumpleaños 35 y habíamos montado un campamento. Teníamos una fogata, estábamos conversando y de repente sonó algo de fondo. Y cuando suena algo de fondo, mis 2 amigos empiezan a como ponerse ansiosos, a tener miedo. ¡Madre, qué viene ahí! Y vuelven a ver y ven como una mancha blanca que se viene acercando mientras iba sonando así pisadas en la tierra y en el pasto. Vea, madre, decía uno de ellos, tiene los ojos brillantes, viene algo blanco hacia acá. Y yo estaba inmutado, confiando en que lo que fuera a pasar iba a tener una explicación. Cuando se acerca lo suficiente, eso que venía hacia nosotros era una vaca. Y ellos después estaban muertos de risa y entonces me empezaron a cuestionar, ¿usted no sintió nada? Yo no sentí nada, yo no sentí miedo, yo estaba tranquilo. Pero en ese momento algo se encendió en mí. Yo dije, yo no estoy sintiendo. Por estar buscando la razón en todo, por estar buscándole lógica a las cosas, yo me estoy perdiendo de mi capacidad de asombro. De sentir miedo, aunque sea, de sentir ansiedad, de sentir el corazón bombeando. Esto no es humano. Esto fue lo que pensé. Y eso fue un momento clave para mí, en donde yo decidí ese día volver a conectar con el niño que tengo adentro, que estaba presente, que no justificaba todo con la razón, que simplemente disfrutaba de la vida y aprendía, y si se caía, se levantaba, veía las cosas con humor y disfrutaba la vida al máximo. Y ese fue un primer momento para darme cuenta de cómo yo estaba valorando la mente por encima del cuerpo. Más adelante, años más tarde, me topo con la teoría de Daniel Siegel y me doy cuenta de que, claro, vemos, pero ¿qué tanto vemos? ¿Qué tanto he conectado con el sentido de la vista? Olemos, pero ¿qué tanto olemos? ¿Qué tanto hemos conectado con el sentido del olfato? Y así el gusto, el oído, el tacto. Y esos son los 5 sentidos que nos han enseñado desde la escuela. Pero ¿qué pasa con más cosas que están sucediendo en nuestra experiencia? Y él habla del 6º sentido. Y el 6º sentido siendo nuestra capacidad de conectar con los procesos mentales. De darnos cuenta de, mira, me llegó una imagen, o no, me llegó una frase, o mira, estoy pensando, me llegó un pensamiento, eso no es pensar, me llegó un pensamiento del futuro, me llegó un pensamiento del pasado.
Estoy teniendo en mi mente un pensamiento aleatorio. Darme cuenta de eso es el sexto sentido, según Daniel Siegel. Y me di cuenta de que, mira, en meditación se nos enseña eso. ¿Qué pasa si lo vemos como un sentido? Es parte de nuestra experiencia humana. Y él habla de un séptimo sentido. El sentido que ocurre al darme cuenta de cómo está mi cuerpo. Propiocepción en relación al entorno. Interocepción, lo que me dicen los órganos. Que también no hemos desarrollado, pero que podríamos desarrollar, porque cuando comemos algo y nos cae mal, nos podemos dar cuenta de inmediato y tomar decisiones. No esperar a 3 meses después, mira, no me he dado cuenta que yo soy intolerante a la lactosa. No me había dado cuenta de que tengo que lavar 1 hora más los frijoles. Cosas por el estilo. O en el caso de las chicas, mira, hoy me vino la regla y no me había dado cuenta. O sea, si empezás a prestar atención a tu cuerpo interno, va a haber información a tu disposición. Ese es el sentido 7, según Daniel Siegel. Y está el sentido 8, que es el sentido de conexión. Conexión con los demás. Borrar la dualidad y, como hablamos en el episodio pasado, accesar al self en mayúscula y darnos cuenta de que somos parte de una experiencia mucho más grande de todo lo que está vivo en este momento. Energía e información. Que es el sentido de conexión que surge, no sé, me imagino que más de uno conectará con esta idea de cuando uno está en un concierto, todos están en sintonía, cantando una misma canción, ojalá pegando brincos, y eso se siente extasiante. Sí. Te olvidas de todo, no existe nada más, estás ahí inmerso en la experiencia. Ese sentido 8. Al cual podemos tener acceso simplemente por llevar la atención ahí. Pero claro, esto va desafiando cualquier cosa que nos haya dicho el modelo aristotélico de la situación. Y nos hace perder, o sea, si no conectamos con estos sentidos, nos hace perder la experiencia plenamente humana, que nos puede servir para la parte creativa, para mejorar las relaciones, para gestionar alguna situación, encontrar una nueva posibilidad en donde en un principio parecía que no la había, e inclusive ayudarnos a sobrevivir. Porque claro, nuestro sistema nervioso nos da información producto de el 95% de cosas que están sucediendo en nuestro cerebro sin que nos demos cuenta, y que muchas veces por estarlas cuestionando simplemente callamos esa voz interior a la cual vamos a llamar intuición. Sí. Es interesante esto que plantea Siegel. ¿Verdad? Esta experiencia que llamamos realidad. El tema de la intuición es un tema interesante y a la vez es un tema espinoso porque también se ha creado toda una leyenda urbana de lo que podría ser la intuición, ¿verdad? O qué entendemos por alguien intuitivo. Claro. Y hasta podríamos preguntarnos si la intuición es algo que ya de previo nuestro sistema nervioso trae como parte del sistema operativo, o si es una especie de músculo que hay que desarrollar. O sea, si podríamos ser más intuitivos mañana de lo que somos hoy, si hoy hacemos alguna práctica para ser más intuitivos. Yo he conocido gente bastante intuitiva en mi vida. Me parece que tienen una precisión a la hora de ir más allá de sus sentidos, que es como muy, al menos para mí, me impresiona mucho ver cómo la gente puede como ver patrones donde yo digo, yo no veo nada ahí. Brian dice, ¿cómo no ves esto que sucedió? Sin embargo, Jorge, digamos, si hay alguien que no tuvo ningún problema con ir más allá de los sentidos, o sea, es una convención de los que creemos que en nuestro interior hay una dimensión a la que alguien le llamó el inconsciente, produce efectos, y esos efectos, según nosotros, son la prueba fehaciente de que el inconsciente existe. Pero el inconsciente puesto un poquito en tensión, si utilizamos el método científico,
sea, no dura hay ni nada. 2 minutos de pie. Asimismo, la mente, el alma, ¿Verdad? la energía, son conceptos no tangibles. Voy a ver si esta definición de intuición para vos tiene sentido. Para mí la intuición es hacerle caso, o más bien prestar atención al set de predicciones que está haciendo nuestro cerebro. A lo mejor no para actuar sobre ellas, sino simplemente para tener un nuevo recurso a disposición. Entendiendo que hoy las neurociencias nos hacen saber que nuestro cerebro funciona por predicciones, o sea, es mucho más económicamente viable, hablando de gasto de energía, que nuestro cerebro esté siempre activo, generando conexiones y analizando lo que tiene enfrente basado en lo que conoce para generar un pequeño plan de acción, que está reaccionando ante las cosas. Sería muy demandante. Entonces, así es como funciona el cerebro. Predicciones. Esas predicciones nos dan a nosotros el recurso, sin darnos cuenta, de ver más allá de lo que nuestra atención capta en un momento dado. O sea, nosotros no nos damos cuenta del montón de cosas que se están procesando en nuestro cerebro, pero están ahí. No la podemos negar. Ahora mencioné el dato, se dice que el 95% de las cosas que suceden en nuestro cerebro no están en nuestra atención, no nos damos cuenta, no son conscientes. Entonces la intuición es simplemente conectar con esas pequeñas señales que me hacen saber a mí de, mira, como que aquí algo no me calza. Y simplemente prestar atención. En el caso de una situación de supervivencia, voy caminando por una calle, se me acerca una persona, mi sistema nervioso me manda una señal y yo digo, como que no me siento muy cómodo cerca de esta persona. La intuición me haría alejarme, por ejemplo. Pero si yo no le presto atención a la intuición, podría entrar una voz, vamos a llamarle super yo, que me dice, no es para tanto. No seas mala gente con esta persona. Habla con él un rato. No seas tan odioso. Y entonces de repente me veo envuelto ahí en una trama y, bueno, a más de una persona le ha pasado que termina en una experiencia no tan grata. Sí. Sobre todo cuando son turistas. Es normal, a todos nos ha pasado. Y entonces estafado o quién sabe qué otra cosa. Pero es cuestión de no haber prestado atención a la intuición en el momento. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ese set de predicciones que me generan a mí esa señal de aquí hay algo, presta atención. Eso es todo. Sí, a propósito de lo que nos estás compartiendo, este autor del libro que te recomendé, Jason Gregory, él asegura... The Fasting of the Mind. Ajá, el Fasting of the Mind. Él lo que dice es que los occidentales estamos acostumbrados a ver la realidad como un proceso lineal. Entonces, si el efecto no coincide con la causa, entonces tal vez no sucedió. Tal vez fue como un jugueteo de mi mente. Él dice, pero si ustedes se van al otro lado del mundo, ellos no ven la realidad como un proceso lineal. Entonces no les asombraría que no haya causa para los efectos, porque no es su único modo de andar por el mundo. O sea, no es que ellos sean ilógicos o irracionales, no, porque además de ahí son parte de la misma especie, son sapiens. Nada más que ellos pueden ver que un efecto no lo puedas explicar a partir de sus causas y pueden vivir con eso. El occidental no. Eso me parece genial. Y ellos lograron entender algo que Alfred Korzybski, el padre de la semántica general, compartió con todos, que dice, los seres humanos no somos lógicos, o sea, no es lineal. Somos psicológicos. Muy bien. Ajá, es más complejo. Están ocurriendo muchísimas cosas en nuestro interior, en nuestra experiencia individual, en nuestra experiencia colectiva, que no son fáciles de atender. Ahí es donde, bueno, también Daniel Siegel utiliza el recurso de... las teorías newtonianas nos han ayudado mucho a avanzar, pero también nos han limitado porque todo es lineal. Sí. ¿Qué pasa cuando entramos al mundo de la cuántica?
Y entonces hay otras dimensiones, es más complejo. Hay niveles subatómicos que están ocurriendo momento a momento que no podemos predecir, que tienden al caos, que hacen que las cosas pasen como pasan. Lo cual no quiere decir que haya que desechar lo que Newton consigue. Para nada. Un profesor mío, don Guillermo Coronado, que es el señor más encantador, él decía que por más que a él le atraía la física cuántica, si tenía que tomar un avión, prefería tomar uno newtoniano. ¿Verdad? O sea, él decía, yo no me la voy a jugar, ¿verdad? O sea, yo necesito que hayan hecho mediciones de que se sostengan el aire, ¿verdad? Entonces, claro. Me acordaba de don Guillermo en este momento. Un saludo a donde quiera que se encuentre. No, sin duda. O sea, hay ciertas reglas que nos ayudan a que sistemas estáticos funcionen. Sí, exacto. Exacto. Ahora que está, bueno, ya pasó un poco el furor pero hay un guiño muy interesante en la película Oppenheimer porque el personaje Albert Einstein, ¿verdad? O sea, como que anduvo por ahí, pero no, pero sí, pero no. Mucha gente no lo sabe y no creo ser yo la persona indicada para extenderme demasiado porque no es mi ámbito, pero esta famosa frase de Einstein de que Dios no juega a los dados es una reflexión que nace en él a partir de todos los avances en cuántica. Porque Einstein, según mi lectura, vayan a preguntarle a alguien que lo haya estudiado con mucha profundidad, yo nada más leí algunas cosas de él. Einstein pensaba que todo aquello que no comprendemos es porque nuestra cognición no ha llegado ahí, no porque no tenga sentido. Yo hago una extrapolación a eso y yo creo que los orientales dirían, no. O sea, por supuesto que hay dados en juego. Hay cosas que no tienen sentido. No tienen sentido desde sus sentidos. No es que no están sucediendo. Es que no tienen por qué responder a una lógica. ¿Sabes qué le dijo Niels Bohr a Einstein hablando de eso? Le dijo, no, es que vos no es que estés pensando. Estás siendo meramente racional. Muy bien. Ajá, que esa es una crítica que le hace porque, de nuevo, cuando nosotros tratamos de buscarle explicación a todo, estamos que a priori es tan complejo que se aleja de nuestra capacidad y eso está bien. Sí. O sea, los seres humanos tenemos la necesidad de contar una historia con respecto a las cosas. Sí. Si hay un punto por aquí y un punto por allá, buscamos algún chisme. Si nos pasó X o Y cosa, contamos una historia. ¿Y qué es una historia? No me acuerdo dónde lo leí, pero una historia es, esta definición me encantó, es la vida quitándole las cosas aburridas. Y de repente se vuelve atractiva para los otros y todo el asunto, pero son puntos, son conexiones, es sobresimplificar lo que está sucediendo momento a momento. Lo que hacemos en Instagram. Contamos nuestra historia, pero que se vea interesante. Exacto. ¿Verdad? Le quitamos todo lo aburrido. Ahora que dijiste esto... Ahora que dijiste esto y que mencionabas esta interacción entre Niels Bohr y Albert Einstein, yo creo que esto ya yo lo conté, pero uno de los consultantes que luego no tuvo ningún reparo en confesar que iba a la consulta de Carl Jung fue Wolfgang Pauli, que era un físico muy importante en ese momento de la historia. Y Jung, yo me sé la historia así, yo no sé si pasó así, porque además no llegaba a la parte de la biografía donde él habla de eso, pero este tipo Pauli le empieza a hablar a Jung de lo que él está investigando en física, que era como una refutación al causalismo, a la causa y el efecto. Que hay cosas que están sucediendo sincrónicamente en la vida para las que no hay forma de entenderlas causa-efecto. Uh-huh. Por ejemplo, el que vos estés recordando alguna anécdota con alguien y te llama. Vos dices, qué locura. Me está llamando esta persona que hoy todo el día he pensado, qué vacilón, qué bonito aquel día que nos fuimos de fiesta.
Y esta persona nunca me llama, pero me llama hoy que la he tenido presente. Jung a eso le va a llamar sincronicidades. Y para él no hay forma de explicar eso desde la razón. Se vuelve algo más metafísico. ¿Hasta qué punto el que yo tenga como de alguna forma esa persona en mi mundo interno fomenta que algo en esa persona desee conectar conmigo hoy? Alguien diría, bueno, es casualidad. Yo creo que diría, no, no es casualidad. Hay alguna conexión entre una cosa y otra, aunque no la podamos ver. De hecho, yo nunca he escuchado el disco de The Police, pero hay un disco de The Police que se llama Synchronicity. Y creo que tiene algo que ver con eso. Lo que pasa es que yo el disco nunca lo he escuchado. Pero bueno, nada más lo traigo como una referencia porque cuando uno se mueve un poquito de occidente a oriente, lo primero que uno siente es como un vértigo, como estos más están hablando de cosas súper locas. Y yo diría, no es que sean súper locas, es que no coinciden con tu visión de lo lógico. Entonces no son locas, es nada más que a vos te falta como un aparato para entenderlas mejor, que sería un cerebro más integrado. Un desapego con la razón. Claro, un desapego con la razón. Con la lógica, con lo que hoy entendemos aquí de este lado del mundo como racional. Esto provoca diferentes efectos en la experiencia humana. Ya he mencionado varios anteriormente que incluyen hasta la supervivencia, pero inclusive nos aleja de la empatía con las otras personas. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien llega y dice, por ejemplo, es que estoy harto de mi pareja. Estoy harto de mi pareja porque me pegó ayer una gritada. Y la verdad es que yo ya estoy pensando en dejar todo tirado. Entonces tu mente racional diría causa-efecto. Sí. Claro, si a mí me grita mi pareja, yo jalo. La dejo en 2 momentos. Totalmente. Pero es más complejo porque entonces luego viene el cuestionamiento que nos hacemos de qué raro, hace 2 meses esta persona me vino a decir esto y no se ha ido. Sigue ahí. Ajá. Es que parece idiota. Es que se anda tropezando con la misma piedra varias veces y aquí sigue. Bueno, hablando de fenómenos que no tienen razón, y que hago el paréntesis, el que me esté rascando tanto el ojo es porque Jorge tiene un gatico. Jorge tiene un gatico, y aunque no lo crean, con solo que yo saludé a Jorge, me da alergia. Yo al gato no lo he tocado. Ve que yo te dije, qué chiva gato, pero... De larguito, sí. Y no está ni por aquí. No. Y fue hace rato. Y es lindísimo. Y la próxima vez nada más me tomo un antihistamínico y no pasa nada. Ok. Fenómenos no, que... No es que estás llorando por la historia. No es que me acordé de esa persona. No. Más bien lo que iba a comentarles es que mi trabajo, y creo que el de Jorge, está lleno de cosas que no responden a la lógica. Uh-huh. Les traigo una. La depresión posparto. Uh-huh. ¿Cómo le ha costado a la gente entender que cuando una mujer da a luz podría tener una reacción emocionalmente adversa que no corresponde con lo que la gente suele pensar, que cuando uno tiene un hijo, como que es una maravilla. Se cierra el círculo, la gestal queda completa, todo tiene sentido. Y vos ves mujeres que de pronto, al tener al hijo ahí, de pronto empiezan a vivir toda una serie como de cismas internos. Por cierto, hace 22 días vi una película que se llama Baby Ruby. Baby Ruby. Ruby es el nombre de la chiquita, es R-U-B-Y, Baby Ruby. De las películas que retratan la depresión postparto, yo nunca había visto algo tan fuerte en mi vida. Vieras qué impactante. O sea, qué impactante. Nada más voy a contar esto. Alguien diría, ¿quién quiere ver una película sobre...? Yo no la busqué porque fuera... Y me encontré la película. Las fantasías que la mamá empieza a tener respecto a la hija. O sea, ella en algún momento llega a creer que su hija la rechaza. Oh. O sea, que no es ella que rechaza a la hija, sino que la hija la rechaza a ella. Siendo una bebé. Siendo una bebita. Ajá. La película es muy fuerte. A mí me pareció muy fuerte, interesante, digamos, la disfruté bastante. Pero bueno, lo que les quería decir es, el universo de la clínica está plagado de situaciones que no responden a la lógica. Son psicológicas. Yo he atendido personas que, por ejemplo, aseguran
que soñaron que su pareja estaban siéndoles infieles y luego se dan cuenta que la noche que lo sueñan sucedió. Oh, wow. ¿Cómo? O sea, alguien podría decir, pero vos estás, o sea, No, a mí nada más me lo contaron, ¿no? No sería lo mismo a que yo te diga, Jorge, lo soñé el 12 de octubre y después, o sea, no está esa constatación. Pero Jung diría, pero qué necio, ¿de veras a ustedes les sigue pareciendo eso sorprendente? O sea, el inconsciente no es solo algo que sucede en tu mente, es un espacio, es una realidad. Y esa realidad usted puede ir y venir. Y esa realidad no responde, como bien dijo ese planteamiento tuyo del el padre de la neurosemántica, ¿fue? No, de la semántica general. Ok. Alfred Korzybski. Jung diría, en el inconsciente no hay pasado, presente y futuro. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Ajá. Entonces vos puedes accesar eso, es como asomarte y devolverte. Entonces alguien podría haber soñado eso, no porque lo está prediciendo, no es una predicción, porque en realidad si lo pensás estaba sucediendo, Ajá. sino como que hay una forma como de asomarse a un estado no temporal de las cosas, que es tu inconsciente, porque estás dormido, entonces quiere decir que no es tu razón la que está yendo ahí, es algo en tu interior, diríamos el inconsciente. Entonces, a mí no me hace... Bueno, además, digo, los que conocen el trabajo de mi esposa entenderán que yo no tengo ningún problema con todo aquello que no tenga lógica, porque mucho del ámbito del trabajo de mi esposa, hoy diríamos que apela a lo no racional, a lo espiritual, a lo etéreo, a lo metafísico, a lo ambiguo, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo como el entrenamiento de tener a Gisela aquí a la par mía contándome cosas que yo digo, ok, si yo trato de pasar eso por la razón, eso no tiene sentido, pero no porque no tengan sentido, no son. Ajá. ¿Me entiendes? Tal vez a mis casi 51 años eso es lo que he logrado, decir, ok, eso no tiene sentido, pero eso no me faculta a mí a concluir que porque no tiene sentido no está sucediendo. Ajá. Nada más no lo puedo pasar a través como del filtro del sentido o de la razón, como hablábamos ahora. Pero te pongo un ejemplo más, todas las experiencias parapsicológicas, que a mí me parecen fascinantes. Vea, todo esto de... uno de estos días estaba hablando con un amigo y que me mandó un meme muy gracioso donde está Luke Skywalker haciendo así como con la mano y decía... Reconoce que algún momento has tratado en tu vida de mover un objeto solo con la mente. La cuchara como en Matrix. Y yo le decía a él, algo en mí me dice que es totalmente posible, aunque yo nunca lo haya podido hacer. Y aunque no haya llevado un training como para ver el movimiento de las cosas, pero como que yo te diga, Jorge, es imposible que suceda, no tengo un solo argumento para decir que es imposible. Claro. Nada más yo no sé hacerlo. Ajá. No he desarrollado ese poder. Bueno, te voy a decir algo para escuchar reflexiones tuyas a propósito. Una de las cosas que me ha impedido a mí como abrazar con mayor facilidad a Jung es que Jung me pide procesar desde el lado derecho del cerebro. Freud no. Ajá. Yo puedo estar del lado izquierdo y más o menos puedo tener una conversación con Freud, y aunque él está hablando de esa cosa tan esotérica que es el inconsciente, estamos como en el mismo ámbito, ¿me entendés? Como dentro de los fenómenos que puedes captar con los 5 sentidos. Jung te dice, si usted quiere entenderme, tiene que ir más allá de los 5 sentidos. Y es donde yo ¿cómo hago eso? Claro. Entonces, pienso que muchos colegas junguianos tienen la posibilidad como de saltar de hemisferio. Claro. A mí no me es tan fácil, pero lo estoy intentando. Algún día tal vez lo logre. Sí. Porque Jung claramente era alguien que podía, o sea, para Jung ver la realidad como algo más allá de la razón le parecía obvio. Es más, le parecía negra que se ceñía sobre Europa. El esoterismo. Wow. Y Jung llega ahí y dice, yo quiero ir a ver qué hay detrás de eso. Interesantísimo. Pues
así como creo que el extremo de lo racional no nos permite vivir la vida al máximo, el extremo de lo ambiguo tampoco nos permite avanzar. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es que ahora tengamos que ser intuitivos y creer en la intuición como algo necesariamente mágico. Es parte de la experiencia humana. O sea, nuestra experiencia no es solamente lo que podemos ver. Sí. Internamente, los órganos, como decía ahora. O sea, solo porque no vemos el estómago reaccionando, porque no vemos el intestino moviéndose, no quiere decir que no nos está enviando información. No es para caer entonces en el otro extremo, así como si nos pusiéramos a pensar en nuestro instinto de supervivencia que está ahí para nosotros, para hacernos saber ante una situación de peligro qué es lo mejor que podemos hacer, y eso es intuición si le prestamos atención. Andar por el mundo preocupados no nos ayudaría a escuchar esa voz interna. Sí. Con esto lo que quiero decir es, ahora no tenemos que irnos al extremo de andar paranoicos y prestando atención. ¿Y será que aquí hay algo? ¿Y si allá cayó algo? ¿Y será que hay...? Y buscar explicaciones mágicas para las cosas. Porque eso es, de alguna manera, volver a poner el velo de la razón y la conexión lógica y sobresimplificar el mundo. Es simplemente darnos cuenta de que hay algo más que lo que es fácil de ver. Y vos sabes que se me acaba de ocurrir una tercera consecuencia, ¿verdad? Porque vos las estás marcando. Una, como veníamos históricamente, que es, tenemos 5 sentidos, lo que no queda ahí no existe, y, ¿verdad? O sea, ya pienso que para cualquier persona que esté tratando de construirse una visión sofisticada de la realidad, ese es como un método o un... no un método, es como un modo un poco pobre para acercarse a las cosas, ¿verdad? Que ya dijimos hoy, son 4 siglos cargándolo y pasándolo de generación en generación, no es tan fácil liberarse de eso. Está el otro, el que vos decís que sería, que tampoco estoy de acuerdo con vos, tampoco es entregarse como al diría Jorge, no estoy hablando en nombre de él, es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo ahorita él nos va a decir lo que él piensa. Mucho de este boom de la búsqueda a través de alucinógenos también nos promete como ir un más allá de los sentidos, ¿verdad? Claro. Que yo sigo teniendo esta pregunta y alguien diría, tenés esa pregunta precisamente porque no has hecho ese viaje. Entonces, en tu tiesura y en tu cuadrazón, obviamente tenés esa pregunta, porque digo, además me han interpelado varias veces al respecto de ese modo, que es, ok, vos utilizas un alucinógeno y captás otros aspectos de la realidad que no captabas con los sentidos. Uh-huh. El efecto químico desaparece, volvés a caer de vuelta acá y, ok, ¿verdad? O sea, ojo, no porque yo crea que no se puede integrar, es que a mí me gustaría que una persona que vaya a emprender ese camino lleve como, de alguna forma, como un poquito más claro por qué lo va a hacer. Yo recomiendo un libro, es un clásico. Ya sé cuál es. ¿Sí? Ya lo sospecho. Dale. Las enseñanzas de Don Juan. No. Pues si no es ese. Es un librazo. Y también, previo a hacer cualquier práctica de estas, sí, es una muy buena fuente porque justamente nos ayuda a entender que de ahí no vamos a lograr nada si no hay un trabajo previo y una intención. Sí. No. Castaneda, o sea, no. Creo que uno tiene que leerse algo de Castaneda, aunque sea para decir, no es lo mío, pero digo, es un autor bien interesante. Hablando de este otro mundo, de las cosas no tan lógicas. Exacto. Es una buena fuente. Sí. No, yo iba y voy a recomendar un libro escrito por Aldous Huxley, que fue quien escribió Brave New World, que se llama Las ventanas de la percepción, donde él lo que relata es
su experiencia con alucinógenos. Lo que obtuvo, lo que no obtuvo, lo que le quedó pendiente, lo que más bien estuvo de más, es un clásico. O sea, toda la investigación sobre estados alterados de conciencia, me atrevería a decir, sin saberlo históricamente, porque no he revisado tan a profundidad, que en muchos se vio motivado por la aparición de las ventanas de la percepción de Huxley. Mira. ¿Lo tenías para leerlo? Lo tengo en mi wishlist. Bueno, ahí está. Entonces, sería lindo que alguien que, por ejemplo, en este momento está coqueteando con la idea de ir a oír una experiencia en ayahuasca, que además ahora se ha vuelto bastante fácil de accesar. ¿Okay? Sí. En Costa Rica es un destino. Sí, ok. Entonces poder decir, ok, léete a Huxley. Obviamente, la experiencia de Huxley no tiene por qué ser la tuya, o sea, obvio, no es un manual, no, tampoco es un libro. O sea, uno debería tener criterio para poder decidir si va a hacerlo o no, más allá de si Huxley pensó o no pensó. Digo, Huxley es un tipo, nada más, un tipo muy brillante, pero un tipo que tenía su sombra también. Entonces, lo que quiero decir es, también la gente en su deseo de construir la realidad, vuelve a ver los alucinógenos y dice, ese es el camino. Yo no digo que no sea. No sé si es el único camino. Yo voy a complementar y hacer saber que para nada estoy en contra del uso de alucinógenos. O sea, creo que es una muy buena herramienta para poder conectar con cosas más allá de lo que hemos venido teniendo en nuestra mente como hábito mental. Okay. Es una buena manera de generar neurogénesis. Sí. Pero, es lo que vos decís, ¿qué pasa si llego ahí como un acceso directo? No va a pasar. O sea, no es tan fácil. La vas a pasar bien o la vas a pasar mal. Y lo que hay en medio, pero vas a volver a tu día a día sin cambios en el sistema, sin cambios en tus marcos mentales, y el cerebro tiende a lo default, al ¿cómo se diría en español? Al status quo. Sí. A su realidad. A su realidad normal. Tiende al camino, al viejo conocido. Entonces, con esto lo que queremos decir es, entendiendo que compartimos esta idea, es que si todo lo ves desde la razón, vas a conectar con alucinógenos en una ceremonia y volvés a tu realidad y no has aprendido a integrar las otras partes de la experiencia humana, vas a querer explicar eso desde la razón, lo cual no te va a permitir integrar. Exacto. Entonces, bueno, full atención a eso. Creo que es un buen camino. Me parece digno y hasta atractivo para muchos. Y quizás por el tiempo voy a cerrar con una frase de Rick Rubin. Muy bien. Buenísima. Dice Rick Rubin: no es inusual que la ciencia se ponga al día con el arte. Eventualmente. Tampoco es yo espero, vamos a ver qué nos comparte Alan para cerrar. Yo espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y que a partir de ahora empeces a ver la realidad más allá de lo que te han dicho que es el camino. Y cuando digo el camino, es que no son solo los 5 sentidos, no es solamente la razón, hay mucho más. Si quisieras conectar con más sentidos, bueno, está la experimentación por tu cuenta, puedes buscar el trabajo de Daniel Siegel, puedes ir a sesiones con Alan, puedes venir a sesiones conmigo. Leer a Castaneda. A Huxley. Hay muchas versiones. Solamente date permiso. Sí. Yo diría que hablando de ese periodo tan oscuro de la historia donde motivados por una, creo yo, mala lectura de un texto sagrado, se pensó que el cuerpo había que desecharlo. Yo hoy diría, trayéndolo a tiempo presente, que nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de tratar de encontrarle una lógica a las cosas, yo, al menos este momento de mi vida, no estoy dispuesto a considerarlo algo desechable. O sea, sigo pensando, y no porque Jung lo diga, me parece sentido común, sigo pensando que el camino es la integración. O sea, no es ir hacia el sinsentido,
¿Me entendés? O sea, el sentido nos ayuda a estar aquí, nos ayuda a estar teniendo esta conversación y a estar tratando de transmitir algo. Entonces, mi preocupación es que se cree una ola donde entonces nada del sentido. No, digo, muy loco también, ¿verdad? O sea, también hay que Sí. o sea, tenemos muchos hilos de estar construyendo. Un movimiento nuevo, fuck Newton. ¿Verdad? O sea, ¿verdad? También yo pienso que hay como que relajarse un poquito y tratar de integrar. Porque al fin y al cabo, la capacidad que el cerebro del Homo sapiens tiene para acercarse a la realidad de los sentidos es un proceso evolutivo. Sí, sin duda. Por algo vemos la realidad así, aunque podemos darnos el lujo de pensar que hay otras realidades que no podemos accesar y vamos a tener que como abrir el scope, como tratar de ver desde un mayor ámbito. Pero sí, hay tantos autores y tantas vías interesantes para internarse en el más allá de la realidad, que lo que estoy seguro que hablo por Jorge es: sigan buscando. La de ustedes está en algún lado. En algunos será el psicoanálisis, en otros será la filosofía, en otros será, no sé, el budismo. Debe haber alguna para ustedes. Sigan buscando. Adelante. Que el camino de la vida humana sea un camino de diversión y experimentación. De dicha. Un gran abrazo. Chao.